Bien, seguimos y vamos a empezar a hablar ahora de la economía y de la inflación. Sí, como les contaba al principio del programa, llegó finalmente la estadística de la inflación en la ciudad, el IPCBA, que en diciembre fue de 2.7 para cerrar así el año pasado con un 31,8 en la ciudad. Vamos a esperar ahora unos días que aparezca el dato nacional, el dato del INDEC, pero más o menos suelen estar, ¿sí?, en línea. Habrá una diferencia de un punto y algo. En general no hay tanto cambio. Lo que sí marca esto es que en los últimos meses en la ciudad fue un poquito más alta la inflación de lo que venía dando. ¿Sí? En noviembre habíamos tenido 2.4, 2.7 ahora en diciembre. En meses anteriores estamos en el 1 y algo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos puede esperar o qué podemos esperar para este año que recién comenzó? Bueno, lo vamos a charlar ahora con un economista, Pablo Das Neves. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Pablo, primero te pregunto qué análisis haces de este número, ¿no? 2.7 en diciembre en la ciudad, 31,8 en el año en la ciudad y, como decíamos, bueno, el INDEC va a andar más o menos parecido, suponemos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, en primera instancia era esperable, ¿no? La inflación anterior, si lo anualizamos, si lo tomamos en todo el país, ¿no? La inflación del INDEC, la inflación anterior había sido del 2,5. Diciembre siempre es un mes estacionalmente alto, ¿no? Con lo cual era esperable que esté por encima. Como bien vos decías, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires generalmente es un proxy de la inflación nacional, ¿no? Uh-huh. Generalmente son muy parecidas y un poco te indica el camino de cómo va. La inflación del nacional se va a conocer el próximo. Y lo interesante de esto es que, al menos en el carácter de lo que es la inflación nacional, ¿no? Este va a ser el último dato, el que vamos a conocer el martes, con la metodología vigente. A partir de el próximo mes, que ya es de enero, cambia la metodología, donde bueno, se actualiza bastante la canasta de bienes y servicios, ¿no? que se toma como medición, y se actualiza, bueno, porque estamos utilizando una del año 2007, ¿no? 2004. Entonces ahora se actualiza bastante. Uh-huh. ¿Qué debería pasar con esa actualización? ¿Tendría que darnos un número más alto, más bajo, más o menos similar? ¿Cómo podemos esperarlo eso? Sí, entiendo que la inflación va a ser alta, ¿no? Yo creo que el número va a ser alto. En realidad esto creo que va a ser en función de dos o tres cuestiones, ¿no? Primero, esto que hablábamos, ¿no? De la actualización de la metodología del INDEC, ¿no? Donde se van a empezar a tomar con un mayor, por ejemplo, transporte, como por ejemplo alquileres, como por ejemplo servicios, que son rubros que históricamente en la actual canasta están subponderados. Entonces esto va a reflejar mejor el costo, digamos, de vida de la gente. El nuevo sistema de bandas que se implementó como política monetaria, digamos, donde se mueve el dólar, está vinculado a lo que es la inflación, o sea, está indexado a la inflación de los 2 meses anteriores. Yo creo que eso también va a generar, digamos, de salto inflacionario por una cuestión de retroalimentación y pass-through entre dólar y inflación, ¿no? Eso creo que se va a empezar a notar. Y por último, creo que el gobierno nacional, después de haber despejado lo que eran los riesgos políticos, tener elecciones en el corto plazo, creo que el gobierno va a tener una política monetaria mucho más laxa, con lo cual eso puede traer algún tipo de inflación. Con lo cual yo creo que algunos presupuestos que se tenían hace unos meses, por ejemplo, que en el presupuesto nacional del 2026 se hablaba de que la inflación anual 2026 iba a ser en torno al 10%. A partir de junio la inflación mensual va a empezar con 1. Yo creo que eso no va a pasar. Nosotros vamos desde el 2026 una inflación mensual que va a estar por encima de los 2 puntos, 2,2% mensual.
en gran parte del país, y hay alguna mejora, creo que se verá recién sobre finales. Esto hablando de lo que sería una serie desestacionalizada, ¿no? Pero por lo pronto creo que los argentinos nos tenemos que acostumbrar a vivir con una inflación por encima del 2% mensual. Bien, ¿y qué haría falta o qué tendría que pasar para que eso finalmente cambie? Por ahí no el año que viene, pero un poquito más adelante, o decías, ¿no? Tal vez hacia fines del año que viene, ¿qué tendría que pasar para que se retome aquel camino de baja de la inflación? Hay una cuestión, digamos, dentro de lo que es las teorías que explican la inflación. Hay la inflación inercial o la inflación, o lo que les digo como inflación pegajosa, que es la inflación que cuesta perforar un determinado piso, ¿no? Esta inflación, que creo que es la que mejor explica, se da por distintas cuestiones, por indexación de contratos, por asimetrías de mercado, por costos internos muy altos, que eso hace que, obviamente, los agentes económicos, cuando tienen que plantearse, por ejemplo, el comerciante de la esquina, cuando tiene que plantearse cuál es el costo de reposición de su mercadería, obviamente le carga un porcentaje muy alto, y eso, digamos, es la inflación. Para que esto cambie, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es reducir las asimetrías de mercado. Esto es principalmente lo que son costos, ¿no? El costo impositivo creo que es muy alto, eso impacta de lleno en la formación de precios. Creo que el costo laboral también es alto. Hay que ver ahora con el tema de la reforma laboral si eso finalmente tiene un reflejo en lo que tiene, de esa manera ver si con el tiempo podríamos llegar a unos valores más razonables, ¿no? Yo creo que el año próximo podemos estar hablando, o sea, este año vamos a estar cerrando el 2025, lo vamos a estar cerrando en 31, 32%, ¿no? Creo que para el año próximo, mejor dicho, para este año, 2026, creo que podemos estar alrededor del 20, 22%. Bien. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias y feliz año. No, muchas gracias a ustedes y feliz año. Bien, hablamos con Pablo Das Neves, economista, por estos números que salieron hoy de inflación y qué nos puede esperar entonces para este año que comenzó. Por lo que él comentaba, bueno, un panorama de una inflación que difícilmente baje, o por lo menos bruscamente al revés, ¿no? Va a estar más o menos en los niveles en los que estamos. Para completar les puedo contar, por ejemplo, ya metiéndonos puntualmente en la inflación de la ciudad, 2,7 decíamos el valor mensual. Alimentos y bebidas, esto es lo que siempre nos preocupa más, ¿no? Porque es lo que marca, por ejemplo, el acceso o la definición de indigencia o pobreza. 2,4, subió un poquito, porque el mes pasado habíamos tenido un 2,2. Lo que más subió en diciembre fue el transporte en la ciudad, 5,5, ¿sí? Fue claramente el rubro que más impacto tuvo. También 4,3 restaurantes y hotelería. Los servicios financieros 4,5. Esos fueron los tres rubros más altos que estuvieron, podemos decir, arriba del 4. Después el resto estuvo bastante en el promedio. Salud 2,5, información y comunicación 2,4, cuidado personal 2 puntos de inflación, 2%, los gastos de vivienda, sí, los servicios, expensas y demás 2,1, la ropa 1,2, sí, un número un poquito más bajo. Veníamos de un 1%, así que más o menos parecido y más bajo que el promedio. Y sí, un dato curioso es que lo que fue recreación y cultura tuvo números negativos, o sea, bajaron los precios el 0,7. Eso en cuanto a los rubros en general de lo que fue la inflación en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, tanto Pablo lo decía y lo comentábamos antes, ¿no? Va a estar seguramente el número nacional más o menos parecido. Habrá que ver después este año que comienza con la nueva medición que preparó el INDEC, que tiene que ver con actualizar estas cosas, ¿no? Esto que a nivel técnico a veces lo explican. Por ejemplo, recuerdo hace unos años cuando se sacó el IPCBA, se le daba más preponderancia, por ejemplo, no sé, a los servicios de streaming, ¿no? Que ahora son algo que tenemos en nuestra vida cotidiana y que hace unos años ni siquiera existían. Entonces eso hay que considerarlo también, o bueno, no sé, algunos gastos que ya no existen
y que antes sí eran importantes. Bueno, todo ese tema técnico hay que tenerlo en cuenta, obviamente, modifica un poco las estadísticas, pero así es como van dando los números. Una inflación entonces del 2.7 en diciembre, terminó en la ciudad con el 31.8. Y ojo con este dato, además de para saber un poco cómo se movió la economía, porque esto anticipa, por ejemplo, qué va a pasar con el precio del transporte en la ciudad. Recordemos que aumenta de acuerdo a la inflación, justamente, más un 2%, o sea, tenemos que esperar, si este fue el número de diciembre, para febrero, sí, porque bueno, enero ya lo estamos recorriendo, para febrero el transporte en la ciudad, o sea, el subte y con los colectivos, las líneas de colectivos que dependen de la ciudad, van a estar subiendo un 4.7, porque ese es el esquema que está aprobado. Por lo menos hasta marzo va a ser así, inflación más un 2%, después habrá que ver si se plantea alguna corrección o se sigue con este sistema que se adoptó durante todo el año pasado. Esto entonces en cuanto a los datos de la economía, ya seguimos.